En el país, según el Centro de Estudios de Opinión, de la Cámara de Diputados, en México existe un promedio de, un total de 1,927 programas sociales, y de estos operan evidentemente en los 32 estados del país. La mitad carece de transparencia. Hoy estamos analizando eso. ¿Por qué no hay transparencia en los programas sociales? Y justamente esto que los hace vulnerables a la corrupción. Pero es un asunto que hay que desglosar más allá del tema de si llegan, si no llegan, etcétera. Creo que es importante entender por qué está pasando esto en el país. Y yo saludo a la doctora María Cendejas. Ella es profesora e investigadora de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del Tecnológico de Monterrey. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gusto saludarte. Muchas gracias, Marta, por la invitación, y para nosotros pues es un honor que nos inviten a compartir reflexiones sobre este tema de transparencia que pues a todos nos atañe, Marta. Así que gracias por la invitación. Al contrario, el honor es todo nuestro, doctora. Pues aquí entender el tema de cómo funcionan los programas sociales. Decíamos que hay que entender primero que los programas sociales lamentablemente y de manera normalizada y ya común en México son una herramienta de manejo político. Eso nos ayudará a entender por qué están funcionando así o por qué no están funcionando como deberían, ¿no? Yo decía hace un ratito, ¿a quién le conviene que funcionen bien si se supone que están enfocados a terminar con la pobreza? Los votos en México, la pobreza, perdón, en México significa votos, ¿no? Pero vamos a entender un poco cómo funciona este tema de los programas sociales y los análisis que ustedes como especialistas en transparencia y rendición de cuentas tienen sobre estas entregas o presuntas entregas de apoyos. Muchas gracias, Marta. Fíjate que pues tú lo dices, ¿no? Y encontraste este dato de que en México existen 1,927 programas sociales que ahí documentó la Cámara de Diputados, y que de estos 1,927 ellos hacen un cálculo que 50% no transparentan su información. Pues estos resultados que tú comentas pues son coincidentes con un estudio que nosotros hicimos sobre programas sociales. Obviamente no podemos abarcar ese universo de 1927, pero hicimos un estudio sobre 43 programas sociales en algunos estados de la República, y en este estudio fuimos apoyados por estudiantes justamente del Tecnológico de Monterrey. Y fíjate, de esos 43 programas se vio que 24 de ellos, o sea el 55.81%, realizan adquisiciones públicas, pero que no cumplen sus planes anuales de adquisiciones, ¿no? Por eso también nos dice por acá, en cuanto al padrón de personas beneficiarias, en el 90% de los casos no se localizó evidencia justamente de estos padrones, ¿no? Entonces, imagínate pues lo mal que estamos, y ni siquiera los programas sociales pueden identificar justamente cuáles son sus beneficiarios. Si nosotros, por otro lado, hacemos una investigación como tú, como yo, como cualquier ciudadano de a pie que no se dedica justamente a hacer investigaciones con mayor profundidad sobre este tema, y tú entras a la página del Gobierno de la República y pones programas sociales y te salen un montón de información, pero un montón de información que justamente no te dice nada, ¿no? O sea, no hay una parte donde tú, como ciudadano o ciudadana, puedas consultar las reglas de operación, precisamente el padrón de beneficiarios, el ejercicio de su presupuesto, sus reglas de operación, o sea, en fin, son muchas cosas las que están pasando aquí. Y bueno, esto es un tema, ¿no, Marta? También tenemos por el otro lado la otra cara de la moneda, que ya en la operación de estos programas, pues hemos sabido y se han pues documentado también en redes sociales y en algunas notas periodísticas, que por ejemplo del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues las personas contratan, ¿no? Las empresas contratan a los ninis, ¿no? Porque tienen que ser justamente ninis, y la empresa se queda una lana, le dice, sí, yo como que te contrato, y se queda otra lana la persona que es beneficiaria de este programa social. Entonces, hay un desastre, y efectivamente, como tú bien lo mencionaste al principio, estos programas son justamente utilizados para coaccionar el voto, ¿no? También lo vivimos en las elecciones pasadas, Marta.
Sí, aquí tú estás diciendo algo que me parece básico, doctora, el tema de que es de verdad que uno lo piensa y se entera y dice, es increíble que gran parte de estos programas sociales y de las instancias que los entregan no tienen ni siquiera la base de datos, el padrón de a quién se le están entregando. Si no se tiene todo esto, ¿cómo se va a tener la transparencia respecto a los recursos? También entender que tampoco se transparenta la cantidad de recursos que se les entregan a esas instancias y cómo son entregados. En fin, me parece que toda la cadena de diseño, de evaluación de los mecanismos de vigilancia respecto a los recursos está rota. También del engranaje que debe existir entre las diferentes instancias que entregan programas de gobierno, porque por eso existe duplicidad. También se trabaja de manera descoordinada y desordenada, me parece. Tienes toda la razón, Marta, tienes toda la razón. Y también vemos que estos programas sociales, tú justamente decías, se duplican, ¿no? Entonces, bueno, para aquella persona beneficiaria del programa, pues padrísimo, ¿no? Yo tengo el salario rosa del gobierno del Estado de México, creo que así se llama salario rosa, pero también tengo el beneficio del madre soltera aquí en la Ciudad de México, pero también tengo el beneficio de mis hijos y su beca, y entonces ya resulta pues que casi ya no tengo que trabajar porque vivo de las becas que me otorga los distintos gobiernos, ¿no? Porque también hay que decirlo que los gobiernos de todos los colores, de todos los tamaños y de todos los órdenes de gobierno, ¿no? Es federal, estatal, municipal, justamente hacen uso de estos programas pues, para hacerse de clientes, ¿no? Es un clientelismo. Y no sé si recordarás, Marta, que también se ha documentado en campaña cómo iban casa por casa y también, pues en cierto sentido, amenazando, ¿no?, a los adultos mayores, diciéndoles, ¿no?, que si no votaban por Morena, pues se iba a acabar su beneficio y entonces, pues, ¿qué iban a hacer?, ¿no? Entonces, esa parte ya también sobrepasa los temas que tienen que ver con opacidad, con poca transparencia. Es un uso ya perverso, ¿no? Hacer una amenaza de este tipo y sobre todo con personas tan vulnerables que justamente pues ya no comprenden la realidad de lo que pasa con este tipo de programas, Marta. Entonces, lo que yo diría aquí y lo que hay que insistir también como ciudadanos y como contralores ciudadanos, pues es justamente tratar de llegar y obtener la información de estos programas hasta sus últimas consecuencias, pero justo tenemos que ser personas que tengamos algún tiempo para hacerlo, ¿no? Y lastimosamente este gobierno, el gobierno de la República, pues no tiene ningún ánimo de transparentar, no tiene ningún ánimo de colocar la información, no tiene ningún ánimo de rendir cuentas, ¿no? Entonces, pues esa es la realidad. Pero nosotros como Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización, junto con otras... Porque... Sí. Perdón que te interrumpa, pero yo decía que tampoco tiene la voluntad de responder o de transparentar a los organismos que señalan las irregularidades, porque la propia Auditoría Superior de la Federación pues ha documentado irregularidades, que decir, cuando se documentan irregularidades no quiere decir que se lo hayan robado, es decir, no está claro cómo se asignaron esos recursos, cómo se manejaron, pero no hay respuesta de la autoridad para clarificarlos y lamentablemente pues después de todo el asunto y el encontronazo del presidente con el Auditor Superior de la Federación, pues la auditoría está un poquito pasiva y sentada respecto a los señalamientos, ¿no? Efectivamente, y no solo la auditoría, ¿no? Porque la auditoría tiene, o sea, sus facultades llegan hasta cierto momento, ¿no? Y hace observaciones y regrésame o justifica cómo fue que ejerciste este dinero, etcétera, etcétera. Pero luego también se hace un cuello de botella porque estas denuncias, que cuando finalmente las dependencias no saben explicar qué hicieron con el dinero, lo que hace la Auditoría Superior de la Federación es presentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, que luego se quedan ahí archivadas y que finalmente seguimos en las mismas de no pasa nada. Así es. Doctora María Cendejas, muchísimas gracias por platicar con nuestro auditorio, el auditorio de Mega Noticias. Que tengas excelente tarde.
Igualmente, Marta, gracias, hasta luego.